Les voy a contar algo que me pasó hace unos años y esto que les voy a compartir cambió completamente mi manera de vivir. Estaba yo pasando por un momento muy difícil en la parroquia. Había conflictos, había problemas, había gente criticándome, había situaciones que me tenían estresado, sin dormir, sin paz. Y yo cometí el error que muchos cometen. Quise defenderme de todo, quise explicarme con todos, quise corregir cada malentendido, quise responder a cada crítica. ¿Y saben qué pasó? Que entre más hablaba, más problemas se creaban, entre más me defendía, peor se ponían las cosas. Hasta que un día, un sacerdote mayor, un hombre sabio que ya tiene muchos años sirviendo a Dios, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hijo, hay batallas que se ganan callándose, hay enemigos que se vencen con el silencio, hay paz que solo llega cuando dejas de tratar de controlar todo y simplemente te callas ante Dios. Y ese día aprendí una de las lecciones más poderosas de mi vida, que el silencio sabio, el silencio intencional, tiene un poder tremendo. ¿Saben qué pasa? Que vivimos en una sociedad donde todos quieren hablar, todos quieren opinar, todos quieren dar su punto de vista, todos quieren defenderse, todos quieren tener la última palabra. Y en medio de todo ese ruido, en medio de toda esa necesidad de hablar, hemos perdido algo precioso, hemos perdido el arte del silencio. Hemos perdido la sabiduría de saber cuándo callarnos. Y esto se los digo con todo el cariño del mundo. Muchos de los problemas que ustedes tienen, muchas de las cosas que les roban la paz, existen porque no han aprendido a callarse. Proverbios 17:28 dice algo hermosísimo. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se dan cuenta? Hasta una persona que no es muy brillante puede parecer sabia si simplemente se calla. Y al revés, una persona inteligente puede parecer tonta si habla demasiado o en el momento equivocado. Entonces hoy les voy a hablar de algo profundo, algo que requiere madurez espiritual, algo que va contra todo lo que el mundo enseña. Les voy a hablar de 15 cosas que necesitan eliminar de su vida en silencio. No con grandes anuncios, no con explicaciones largas, no con justificaciones, sino calladamente, sabiamente, sin hacer ruido, porque hay cosas que entre más las explicas, más complicadas se vuelven. Hay decisiones que entre más las justificas, más te atacan. Hay cambios que funcionan mejor cuando los haces sin avisar. La primera cosa que necesitan eliminar en silencio son las relaciones tóxicas. Y esto es poderoso, hermanos. Cuando ustedes se dan cuenta de que hay personas en su vida que solo les traen problemas, que solo les drenan energía, que siempre están criticando, siempre están pidiendo pero nunca dando, siempre están causando drama, la tentación es hacer un gran show, confrontarlos, decirles todo lo que han hecho mal, explicarles por qué ya no quieren tener relación con ellos, hacer un anuncio público de que se están alejando, pero ¿saben qué? Eso generalmente empeora las cosas. Porque esa persona tóxica va a defenderse, va a atacar, va a voltear la situación para hacerse la víctima, va a involucrar a otras personas, va a crear más drama. Y al final ustedes quedan más enredados que antes. La manera sabia es en silencio. Simplemente empiezas a poner distancia. Dejas de buscar a esa persona. Dejas de contestar inmediatamente sus llamadas. Dejas de estar disponible todo el tiempo. Y si te preguntan qué pasa, con educación pero con firmeza dices, he estado ocupado o estoy pasando por un proceso personal. No tienes que dar explicaciones largas, no tienes que justificarte y poco a poco, sin drama, sin conflicto, esa relación tóxica va quedando atrás y la persona tal vez ni siquiera se da cuenta conscientemente de lo que pasó, simplemente se fue diluyendo y tú recuperas tu paz sin tener que pelear, sin tener que defenderte, sin tener que crear un escándalo. Les voy a contar algo que vi. Una señora que tenía una amiga que era pura toxicidad. Siempre con chismes, siempre hablando mal de otros, siempre metiéndola en problemas. Y un día, esta señora decidió alejarse, pero en lugar de confrontarla y crear un drama, simplemente se fue distanciando en silencio. Dejó de contestarle tan rápido, dejó de buscarla. Y cuando la amiga la buscaba, era amable pero breve.
Y eventualmente esa amistad tóxica terminó sin pelea, sin drama, y ella recuperó su paz. La segunda cosa que necesitan eliminar en silencio son los malos hábitos. Cuando ustedes deciden dejar un mal hábito, un vicio, algo que saben que les está haciendo daño, no tienen que anunciarlo al mundo. De hecho, es mejor que no lo hagan. ¿Saben por qué? Porque cuando anuncian públicamente que van a dejar algo, crean una presión externa. Ahora toda la gente está pendiente. ¿Ya dejaste de fumar? Ya. ¿Dejaste ese vicio? ¿Y si fallan? Lo cual es común en el proceso de dejar cualquier hábito. Ahora tienen que dar explicaciones. Y la vergüenza de haber fallado públicamente puede hacer que se rindan completamente. Pero cuando lo haces en silencio, solo entre tú y Dios, si fallas, te levantas y vuelves a intentar sin toda esa presión externa. Además, cuando la gente no sabe que estás intentando cambiar, no hay nadie tratando de sabotearte, conscientemente o inconscientemente. Y aquí viene algo importante. Cuando finalmente logras vencer ese hábito, cuando ya llevas tiempo sin él, ahí puedes compartirlo si quieres para dar testimonio, para ayudar a otros. Pero el proceso de eliminar el hábito, ese es mejor hacerlo en silencio. La tercera cosa que necesitan eliminar en silencio son las quejas constantes. Y esto es algo que muchas personas necesitan escuchar. Hay gente que vive quejándose de todo, del trabajo, de la familia, del clima, del gobierno, de la iglesia, de todo, y cada queja busca simpatía, busca que otros se unan, busca validación. Pero las quejas no resuelven nada, solo roban tu energía y la energía de los que te escuchan. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No dice quéjense menos, dice sin murmuraciones, cero. Entonces si quieren paz, cállense. Dejen de quejarse. Y no tienen que anunciar, ya no me voy a quejar más. Simplemente empiecen a hacerlo. Cuando algo les moleste, en lugar de quejarse con todo el mundo, llévenlo a Dios en oración. O si es algo que pueden cambiar, cámbienlo. Pero dejen de estar hablando y hablando de lo mismo sin hacer nada al respecto. Y van a ver algo hermoso. Cuando dejan de quejarse, su energía cambia, su perspectiva cambia. Y atraen cosas diferentes a su vida porque no están vibrando constantemente en la frecuencia de la queja. La cuarta cosa que necesitan eliminar en silencio son las expectativas que tienen sobre otras personas. Muchos de los sufrimientos, muchas de las decepciones que experimentamos vienen de las expectativas que ponemos sobre otros. Esperamos que nuestros hijos sean de cierta manera. Esperamos que nuestro cónyuge actúe de cierta forma. Esperamos que nuestros amigos nos traten como nosotros los tratamos. Esperamos que la gente nos valore como nosotros la valoramos. Y cuando esas expectativas no se cumplen, sufrimos, nos decepcionamos, nos enojamos. Y muchas veces vamos y le reclamamos a la persona, yo esperaba que tú, y creamos conflicto. Pero ¿saben qué? La manera sabia es soltar esas expectativas en silencio. Aceptar que cada persona es quien es, que no puedes controlar a nadie, que no puedes obligar a nadie a ser diferente de lo que es, y que tu paz no puede depender de que otros cumplan con lo que tú esperas de ellos. Esto no significa que no tengas límites, no significa que aceptes cualquier cosa, significa que dejas de esperar que la gente cambie y en su lugar te enfocas en lo que tú puedes controlar, tus propias reacciones, tus propias decisiones, tu propia vida. Y cuando haces esto, cuando sueltas las expectativas en silencio, sin reclamar, sin hacer drama, encuentras una paz inmensa. Porque ya no estás constantemente decepcionado por lo que otros no hacen. La quinta cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de tener siempre la razón. Y esto es difícil para muchos porque el ego se resiste. Nos gusta tener la razón. Nos gusta ganar las discusiones. Nos gusta demostrar que nosotros sabíamos, que nosotros teníamos el punto correcto. Pero ¿saben qué? Hay muchas discusiones que simplemente no valen la pena. Hay muchos temas donde pueden tener toda la razón del mundo, pero si insisten en demostrarlo, lo único que van a conseguir es conflicto, pérdida de relaciones, pérdida de paz. Proverbios 26:4 dice,
nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. A veces la respuesta más sabia es no responder. A veces ganar es retirarse de la discusión. A veces tener la razón no importa tanto como tener paz. Entonces, cuando alguien diga algo con lo que no estás de acuerdo, pregúntate, ¿vale la pena discutir esto? ¿Esta persona va a cambiar de opinión? ¿Ganar este argumento va a mejorar mi vida de alguna manera? Y si la respuesta es no, simplemente cállate, sonríe y cállate, cambia de tema, déjalo ir. Y van a ver algo interesante. Cuando dejan de tratar siempre de tener la razón, cuando dejan de entrar en toda discusión, la gente los empieza a respetar más, no menos, porque proyectan madurez, sabiduría, paz interior. La sexta cosa que necesitan eliminar en silencio es el deseo de venganza. Cuando alguien les hace daño, cuando alguien los traiciona, cuando alguien los trata injustamente, la reacción natural es querer vengarse, querer hacerles pagar, querer que sufran como nosotros sufrimos. Pero la Biblia es clara, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es nuestra responsabilidad vengarnos, es la responsabilidad de Dios. Y aquí viene algo poderoso. Cuando ustedes sueltan el deseo de venganza, cuando deciden no tomar represalias, no tienen que anunciarlo. No tienen que decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo podría vengarme, pero he decidido ser mejor persona. Eso sería orgullo disfrazado de humildad. Simplemente en silencio, en tu corazón, ante Dios, dice, Señor, esta persona me hirió. Yo podría querer venganza, pero te entrego esto a ti. Tú eres el juez justo. Yo elijo perdonar, no por esa persona, sino por mi propia paz. Y confío en que tú harás justicia a tu manera y en tu tiempo. Y cuando haces eso, cuando sueltas la venganza en silencio, algo se rompe. Las cadenas de amargura se caen y tu corazón encuentra libertad. La séptima cosa que necesitan eliminar en silencio son las disculpas constantes por cosas que no son su culpa. Hay personas, especialmente mujeres, que viven pidiendo perdón por todo. Perdón por molestar, perdón por existir, perdón por tener necesidades, perdón por expresar mi opinión. Y esto viene de una falta de autoestima, de un sentimiento de que no merecen ocupar espacio, de que son una carga para otros. Pero eso no es verdad. Ustedes son hijos de Dios, tienen valor, tienen derecho a existir, a tener necesidades, a expresarse. Entonces dejen de disculparse por cosas que no son su culpa. Y no tienen que anunciar, ya no voy a disculparme por todo. Simplemente empiecen a hacerlo. Dejen de decir perdón cuando no hicieron nada malo. Reemplácenlo con gracias. En lugar de perdón por molestarte, digan gracias por tu tiempo. En lugar de perdón por llorar, digan gracias por escucharme. Y van a ver cómo cambia la dinámica, cómo empiezan a proyectar más confianza, más dignidad. La octava cosa que necesitan eliminar en silencio es el hábito de compartir todo en redes sociales. Y esto es algo bien actual, bien de nuestros tiempos. Hay gente que sube todo a las redes. Lo que comieron, dónde están, con quién están, lo que están sintiendo. Cada pensamiento que pasa por su cabeza. Y hermanos, eso no es saludable. Primero, porque mucho de lo que pasa en su vida es privado, es sagrado, no es para consumo público. Segundo, porque cuando comparten todo, están buscando validación externa, están dependiendo de los me gusta y los comentarios para sentirse bien. Entonces eliminen esa necesidad de compartir todo y no tienen que hacer un post dramático diciendo me retiro de las redes o ya no voy a subir nada. Simplemente empiecen a vivir más y a postear menos. Empiecen a guardar las cosas preciosas de su vida para ustedes y para Dios. Y van a experimentar algo hermoso. Van a vivir más en el momento presente. Van a disfrutar más las experiencias porque no están pensando en cómo se verán en redes sociales. Y van a tener más paz porque no están dependiendo de la aprobación de extraños en internet. La novena cosa que necesitan eliminar en silencio es la comparación constante con otros. Y esto también está muy ligado a las redes sociales. Vemos las vidas aparentemente perfectas de otros y nos sentimos inadecuados porque ella tiene mejor casa, mejor cuerpo, mejor familia, mejor vida que yo. Pero hermanos, eso es una trampa. Primero, porque lo que ven en redes sociales no es la realidad completa. Es una versión editada, maquillada.
Segundo, porque cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo, sus propias bendiciones y desafíos. Entonces, dejen de compararse. Y no tienen que anunciar, ya no me voy a comparar. Simplemente cada vez que se sorprendan comparándose, conscientemente redirijan su mente. Enfóquense en sus propias bendiciones, en su propio progreso, en su propio camino, y verán cómo su paz aumenta. Porque ya no están en una competencia imaginaria que nunca van a ganar, porque siempre va a haber alguien con más, con mejor, con diferente. La 10ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de ser incluidos en todo. Hay personas que sufren tremendamente si no los invitan a algo, si no los consideran para algún plan, si se enteran que otros se reunieron sin ellos. Pero hermanos, no van a ser incluidos en todo, y eso está bien. No todas las amistades son del mismo nivel. No todos los eventos son para todos, y su valor no depende de cuántas invitaciones reciben. Entonces, eliminen esa necesidad. Y cuando se enteren que hubo algo a lo que no fueron invitados, en lugar de ofenderse, en lugar de reclamar, simplemente déjenlo ir en silencio. Enfóquense en las relaciones donde sí son valorados, en los eventos donde sí los quieren, y dejen de perseguir a gente que claramente no quiere incluirlos. Eso no es digno. Ustedes merecen estar donde son celebrados, no donde apenas son tolerados. La 11ª cosa que necesitan eliminar en silencio son las conversaciones que no edifican. ¿Cuánto tiempo perdemos en conversaciones vacías, en chismes, en hablar de gente que no está presente, en críticas destructivas? Santiago 3:6 dice que la lengua es un fuego que puede contaminar todo el cuerpo. Las palabras tienen poder, y cuando participamos en conversaciones negativas nos contaminamos espiritualmente. Entonces empiecen a eliminar estas conversaciones. Y no tienen que hacer un discurso cada vez que alguien empiece a chismear. Simplemente no participen. Cambien de tema sutilmente. O si es necesario, discúlpense y retírense. Perdón, tengo que ir a hacer algo. Y poco a poco, sin hacer drama, sin señalar a nadie, se van a alejar de ese tipo de conversaciones. Y su vida va a ser más ligera, más limpia espiritualmente. La 12ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la resistencia al cambio. Muchos de ustedes están estancados porque tienen miedo de cambiar, miedo de dejar ese trabajo que los hace miserables, miedo de salir de esa ciudad donde no son felices, miedo de terminar esa relación que ya no funciona, miedo de empezar algo nuevo, y se pasan años justificando por qué no pueden cambiar, explicando a todos por qué tienen que quedarse donde están, buscando que otros validen su estancamiento. Pero hermanos, a veces lo mejor que pueden hacer es simplemente decidir en silencio. Voy a cambiar. No sé cómo, no sé cuándo exactamente, pero voy a moverme de donde estoy y empezar a tomar pasos pequeños hacia ese cambio sin anunciarlo al mundo. Porque cuando anuncias cambios grandes antes de hacerlos, invitas opiniones. Y la mayoría de la gente, por miedo o por envidia, te va a dar razones de por qué no deberías cambiar. Es muy arriesgado, estás loco, mejor quédate donde estás, aunque seas miserable, pero al menos es seguro. Pero cuando haces los cambios en silencio, cuando simplemente empiezas a moverte sin consultar con todo el mundo, para cuando la gente se dé cuenta, ya estás en tu nueva realidad, ya cambiaste, y ahí ya no pueden detenerte con sus miedos. La 13ª cosa que necesitan eliminar en silencio es el miedo al qué dirán. Y esto es grande, hermanos. ¿Cuántas decisiones no tomamos por miedo a lo que la gente va a decir? ¿Cuántos sueños no perseguimos porque qué va a pensar mi familia? ¿Cuántas veces no nos defendemos porque qué van a decir de mí? Pero la realidad es que la gente va a hablar de todas formas. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien con una opinión. Entonces mejor haz lo que sabes que es correcto, lo que Dios te está guiando a hacer, independientemente de lo que otros digan, y esto lo haces en silencio. No anuncias, ya no me importa lo que la gente piense, porque eso suena a rebeldía, a inmadurez. Simplemente empiezas a vivir con más libertad, tomando decisiones basadas en tu relación con Dios y tu propia conciencia, no en las opiniones de otros. Y cuando la gente hable que hablarán, tú simplemente sigues adelante en silencio, con dignidad, sin tener que defenderte de cada comentario.
La 14ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de explicar cada decisión que toman. Hay personas que sienten que tienen que justificar todo. ¿Por qué dejaron ese trabajo? ¿Por qué se alejaron de esa persona? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué no fueron a ese evento? Y se pasan horas explicando, justificando, tratando de hacer que todos entiendan. Pero hermanos, ustedes no le deben explicaciones a nadie excepto a Dios y en ciertos casos a las personas más cercanas a ustedes. Entonces eliminen esa necesidad. Cuando tomen una decisión importante, no sienten a todo el mundo a explicarles por qué, simplemente háganlo. Y si alguien pregunta, está bien dar una respuesta breve y educada, pero no tienen que convocar una conferencia de prensa cada vez que hacen algo. ¿Por qué renunciaste? Sentí que era el momento correcto. Punto. No tienes que dar una explicación de 2 horas. ¿Por qué ya no hablas con fulano? Decidí alejarme de esa relación. Punto. No tienes que listar todos los errores de esa persona. Porque entre más explicas, más te cuestionan. Entre más justificas, más te juzgan. Pero cuando simplemente haces lo que tienes que hacer con confianza, sin dar explicaciones largas, proyectas una madurez que hace que la gente respete tus decisiones. Y la 15ª cosa, la última, que necesitan eliminar en silencio, es la versión de ustedes que ya no sirve. Y esto es profundo. Todos hemos tenido diferentes versiones de nosotros mismos. El yo de hace 10 años no es el mismo que el de ahora. Hemos crecido, hemos cambiado, hemos aprendido. Pero a veces nos aferramos a versiones viejas de nosotros mismos porque nos son familiares, porque la gente nos conoce así, porque cambiar da miedo. Seguimos actuando como la persona insegura que éramos cuando sabemos que ya crecimos. Seguimos en el rol de víctima cuando ya somos sobrevivientes. Seguimos siendo pequeños cuando Dios nos está llamando a ser grandes. Entonces, en silencio, sin anuncios dramáticos, dejen morir. Esa versión vieja de ustedes, permítanse evolucionar. Permítanse ser la nueva criatura que Cristo los ha hecho. No se aferren a lo que fueron solo porque es familiar, y esto se hace calladamente. No publican en redes, soy una nueva persona. No le dicen a todo el mundo, ya cambié. Simplemente empiezan a vivir diferente. Empiezan a tomar decisiones diferentes. Empiezan a reaccionar diferente. Y la gente va a notar el cambio sin que tengas que anunciarlo. Hermanos míos, todas estas cosas que les he compartido tienen algo en común. Se hacen en silencio, sin drama, sin anuncios, sin buscar aplausos. Porque la verdadera transformación, el verdadero crecimiento no necesita publicidad. Se hace en lo secreto entre ustedes y Dios. Y hay un poder tremendo en eso. Porque cuando hacen cambios en silencio, no están dependiendo de la validación externa. No están buscando que otros los feliciten por cambiar. Están cambiando por las razones correctas, porque saben que necesitan hacerlo, porque Dios los está guiando a hacerlo, porque su paz depende de eso. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ven eso? Lo que se hace en secreto, en silencio, Dios lo recompensa públicamente. Pero tenemos que aprender a trabajar en lo secreto primero. Entonces, si quieren paz, si realmente la quieren, empiecen a eliminar estas cosas de su vida, calladamente, sabiamente, sin hacer show. Y van a ver cómo poco a poco su vida se va transformando. Cómo poco a poco van ganando batallas sin tener que pelear. Cómo poco a poco la paz que tanto han buscado empieza a instalarse en su corazón. Porque hay un tipo especial de poder en el silencio, un tipo de sabiduría que no necesita palabras, un tipo de victoria que no necesita testigos. Y cuando ustedes aprenden eso, cuando aprenden a moverse en silencio, a cambiar en silencio, a eliminar lo que no sirve sin hacer ruido, se convierten en personas diferentes, personas más fuertes, más sabias, más en paz. Que Dios los bendiga con la sabiduría del silencio. Que la Virgen María, que guardaba todas estas cosas en su corazón sin andarlas proclamando, interceda por ustedes. Que San José, ese hombre justo que hizo cosas tremendas sin decir prácticamente palabra en todo el Evangelio, les inspire
y que tengan el valor no solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo en silencio. Vayan en paz. Y recuerden, no todo lo que hacen necesita ser visto. No todo lo que cambian necesita ser anunciado. Las transformaciones más poderosas ocurren en silencio y su paz, esa paz profunda que tanto buscan, los está esperando del otro lado de aprender a callarse. Amén. Hay algo que quiero decirte hoy y necesito que me escuches con el corazón abierto porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar la manera en que ves tu vida, tus relaciones y sobre todo la forma en que entiendes el amor de Dios. Quiero hablarte de algo que duele, que arde en el pecho como una herida que no termina de cerrar, el dolor de no ser valorado. Sé que conoces esa sensación. ¿La has sentido cuando diste todo por alguien y ese alguien te devolvió indiferencia? ¿La has experimentado cuando tu esfuerzo pasó desapercibido, cuando tu amor fue tomado como algo común, cuando tu presencia fue tratada como si fuera invisible? Y hoy vengo a decirte algo que quizás no esperabas escuchar. Dios no permanece indiferente ante eso. Dios actúa, pero no de la manera en que tú imaginas. Verás, cuando hablamos de que Dios castiga a quien no te valora, muchos piensan inmediatamente en rayos cayendo del cielo, en enfermedades, en tragedias, pero el castigo de Dios no es así. El castigo de Dios es mucho más profundo, mucho más misterioso y en realidad es una forma de su misericordia que nosotros con nuestra visión limitada no siempre comprendemos. Dios no castiga con odio, Dios corrige con amor. Y esa corrección muchas veces consiste en permitir que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Cuando alguien decide no valorarte, cuando alguien elige tratarte con desprecio o indiferencia, esa persona está sembrando una semilla. Y toda semilla, tarde o temprano, da su fruto. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Este mensaje no es para alimentar tu orgullo herido ni para que busques venganza, no. Este mensaje es para que comprendas tu valor a los ojos de Dios, para que dejes de mendigar amor donde no lo hay y para que confíes en que el Señor tiene un plan perfecto para tu vida, incluso cuando ese plan incluye el dolor de la incomprensión. Porque sí, Dios permite que algunas personas no te valoren y lo permite por razones que hoy quiero explicarte. No porque Él quiera verte sufrir, sino porque en ese sufrimiento hay una lección, hay un crecimiento, hay una purificación que te está preparando para algo más grande. Recuerdo una vez, hace años, cuando una mujer vino a verme después de misa. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo, padre, he dado 20 años de mi vida a este hombre y él me trata como si yo fuera un mueble más de la casa. No me ve, no me escucha, no me valora. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios permite esto? Y yo le respondí algo que ella no esperaba. Hija, quizás Dios no está permitiendo esto como un castigo para ti, sino como una oportunidad para que descubras quién eres realmente. Porque mientras sigas buscando tu valor en los ojos de ese hombre, nunca encontrarás la paz. Tu valor no depende de él. Tu valor viene de Dios, que te creó a su imagen y semejanza, que te amó antes de que nacieras, que dio a su hijo por ti. Y esa mujer lloró más, pero eran lágrimas diferentes, eran lágrimas de liberación. Hoy quiero que tú también experimentes esa liberación. Quiero que entiendas que cuando alguien no te valora no es porque tú no tengas valor, es porque esa persona no tiene ojos para ver lo que Dios puso en ti. Y eso, créeme, es un problema de ellos, no tuyo. Pero también quiero que comprendas que Dios no se queda de brazos cruzados. Dios actúa en silencio, en lo oculto, de maneras que a veces tardan años en manifestarse. Y cuando lo hacen, cuando finalmente ves cómo Dios ha obrado, te quedas sin palabras. Porque su justicia es perfecta, su tiempo es perfecto y su amor por ti es infinitamente mayor de lo que puedes imaginar. Ahora bien, entremos en profundidad en este tema. Quiero que entiendas primero qué significa realmente ser valorado. Porque vivimos en un mundo que confunde el valor con la utilidad. Te valoran mientras les sirves, mientras les das lo que quieren, mientras cumples sus expectativas. Pero en el momento en que dejas de ser útil, en el momento en que te atreves a decir que no, en el momento en que necesitas algo de ellos, desaparecen. Eso no es valor, eso es uso. Y tú, hijo mío, hija mía, no fuiste creado para ser usado, fuiste creado para ser amado.
El valor verdadero no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Y lo que eres es una creación única e irrepetible de Dios. El Salmo 139 lo dice de manera hermosa: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Fíjate bien. El salmista no dice soy una creación admirable porque tengo éxito, porque soy atractivo, porque los demás me aplauden. No, dice que es una creación admirable simplemente porque Dios lo hizo. Y eso mismo aplica para ti. Tu valor es intrínseco, está en tu ser, no en tu hacer. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte eso. Pero el problema es que muchas veces nosotros mismos olvidamos nuestro valor. Y cuando lo olvidamos, permitimos que otros nos traten de cualquier manera. Aceptamos migajas de amor porque creemos que no merecemos más. Nos quedamos en relaciones tóxicas porque tenemos miedo de estar solos. Callamos cuando deberíamos hablar porque tememos el rechazo. Y así, poco a poco, vamos perdiendo nuestra dignidad. Nos vamos convirtiendo en sombras de lo que Dios quiso que fuéramos. Y eso, créeme, le duele a Dios más de lo que te duele a ti. Porque Él te hizo para la grandeza, no para la mediocridad. Te hizo para amar y ser amado, no para mendigar afecto. Entonces, cuando alguien no te valora, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿yo me estoy valorando a mí mismo? Porque muchas veces atraemos el trato que creemos merecer. Si tú crees que no vales mucho, vas a permitir que te traten como si no valieras mucho. Si tú crees que tienes que ganarte el amor, vas a estar siempre haciendo cosas para que te quieran y nunca vas a sentirte en paz. Pero si tú realmente comprendes en lo más profundo de tu corazón que eres hijo o hija del Rey del universo, que llevas en ti la imagen de Dios, que fuiste comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, entonces ya no vas a aceptar cualquier cosa. Vas a exigir respeto, no por orgullo, sino por dignidad, no por soberbia, sino por amor propio sano, que es reflejo del amor que Dios te tiene. Santa Catalina de Siena decía, sé quién Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo, pero para ser quien Dios quiere que seas, primero tienes que conocer tu valor. Y ese conocimiento no viene de los libros ni de los sermones. Viene de la oración, del encuentro personal con Cristo, de dejarte amar por Él sin condiciones. Cuando tú experimentas el amor de Dios, cuando realmente lo sientes en tu corazón, ya no necesitas que nadie más te valide. Ya no andas buscando aprobación en los ojos de los demás. Ya no te derrumbas cuando alguien te rechaza, porque sabes quién eres. Sabes de quién eres. Y eso te da una fortaleza que el mundo no puede entender. Ahora quiero hablarte de algo que quizás te incomode, pero que necesitas escuchar. A veces la persona que no te valora eres tú mismo. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? A veces somos nuestros peores enemigos. Nos criticamos sin piedad. Nos exigimos perfección, nos castigamos por errores del pasado, nos hablamos de maneras que jamás le hablaríamos a un amigo, y esa falta de amor propio tiene consecuencias graves. Porque cuando tú no te valoras, le estás diciendo a Dios que su creación no es buena. Le estás diciendo que Él se equivocó contigo. Y eso, aunque no lo creas, es una forma de pecado. Porque Dios no comete errores. Si Él te hizo como te hizo, es porque así tenías que ser. Con tus defectos y tus virtudes, con tus luchas y tus victorias, con todo lo que eres. Recuerdo a un hombre que vino a confesarse conmigo, me dijo, Padre, yo sé que Dios me ama, pero yo no me amo a mí mismo. No me soporto, no me perdono. Y yo le pregunté, ¿quién te crees que eres para no perdonarte lo que Dios ya te perdonó? Se quedó en silencio. Porque es verdad, cuando no te perdonas, cuando no te valoras, estás poniendo tu juicio por encima del juicio de Dios. Estás diciendo que tu opinión sobre ti mismo vale más que la opinión del Creador del universo. Y eso es una soberbia disfrazada de humildad. La verdadera humildad no es pensar mal de ti mismo. La verdadera humildad es verte como Dios te ve, con misericordia, con amor, con esperanza. Así que te invito hoy a que hagas un examen de conciencia. Pregúntate, ¿cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo me hablo? ¿Me permito descansar o me exijo hasta el agotamiento? ¿Me perdono mis errores o los repaso una y otra vez en mi mente? ¿Me celebro mis logros o los minimizo?
Porque la manera en que te tratas a ti mismo determina la manera en que permites que otros te traten. Y si quieres que los demás te valoren, primero tienes que valorarte tú. No de manera egoísta ni narcisista, sino de manera sana, reconociendo que eres templo del Espíritu Santo, que Dios vive en ti, que mereces respeto y amor. Y aquí viene algo importante que quiero que grabes en tu corazón. Valorarte a ti mismo no significa que no necesites de los demás. Dios nos hizo para la comunión, para el amor, para las relaciones. No somos islas, necesitamos dar y recibir afecto. Pero hay una diferencia enorme entre necesitar amor y mendigar amor. Necesitar amor es sano, es humano, es parte de nuestra naturaleza. Mendigar amor es dañino, es desesperado, es poner tu paz en manos de otro. Y cuando mendigas amor, cuando haces cualquier cosa para que te quieran, pierdes tu dignidad y paradójicamente alejas a las personas, porque nadie quiere estar con alguien que está desesperado. La desesperación repele, pero la seguridad atrae. Y esa seguridad solo puede venir de saber quién eres en Cristo. Pero déjame preguntarte algo y quiero que lo pienses bien antes de continuar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Dios permite que ciertas personas entren en tu vida solo para herirte? ¿Por qué permite que des tu amor a quien no lo merece? ¿Por qué permite que te rompan el corazón? La respuesta a estas preguntas puede cambiar tu vida para siempre. Verás, Dios no es un titiritero que controla cada movimiento nuestro. Nos dio libre albedrío, y eso significa que las personas pueden elegir amarte o no amarte, valorarte o despreciarte. Pero Dios sí tiene el poder de sacar bien del mal. Él puede tomar tu dolor y convertirlo en aprendizaje. Puede tomar tu herida y convertirla en sabiduría. Puede tomar tu corazón roto y usarlo para que después puedas consolar a otros que están pasando por lo mismo. San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, cuando alguien no te valora, en lugar de quedarte en el resentimiento, pregúntate: ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? Quizás quiere enseñarte a poner límites. Quizás quiere enseñarte a no depender emocionalmente de otros. Quizás quiere mostrarte que estabas idolatrando a esa persona, poniéndola en el lugar que solo él debe ocupar. Quizás quiere liberarte de una relación que te estaba haciendo daño. Quizás quiere prepararte para alguien mejor. No lo sé. Cada caso es diferente. Pero lo que sí sé es que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Siempre hay un propósito, siempre hay un sentido, aunque en el momento no lo veamos. Recuerdo una historia que me contó un amigo sacerdote. Una mujer había estado casada por 30 años con un hombre que la maltrataba verbal y emocionalmente. Nunca le decía nada bueno, la criticaba constantemente. La hacía sentir inútil, fea, tonta, y ella aguantaba porque creía que eso era lo que le tocaba, porque pensaba que Dios quería que sufriera. Un día, después de mucha oración y acompañamiento espiritual, tomó la decisión de separarse. No fue fácil. La criticaron, la juzgaron, algunos hasta le dijeron que estaba pecando, pero ella sabía en su corazón que Dios no la quería esclava. Pasaron los años y esa mujer floreció, empezó a trabajar, a estudiar, a servir en su parroquia. Se volvió una mujer de oración profunda, una mujer de paz. Y el hombre que la maltrataba, al quedarse solo, tuvo que enfrentar sus propios demonios. Tuvo que verse en el espejo sin nadie a quien culpar. Y eventualmente, después de mucho sufrimiento, buscó ayuda. Se convirtió, pidió perdón. No volvieron a estar juntos. Pero ambos sanaron. Ambos crecieron. Y todo empezó cuando ella decidió valorarse a sí misma. Eso es lo que quiero que entiendas. A veces el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien que no te valora es alejarte. No por venganza, no por orgullo, sino por respeto a ti mismo y paradójicamente por amor a esa persona. Porque mientras tú sigas ahí permitiendo el maltrato, esa persona nunca va a cambiar. No tiene por qué cambiar. Tiene todo lo que quiere sin dar nada a cambio. Pero cuando tú te vas, cuando tú estableces un límite, cuando tú dices hasta aquí, entonces esa persona se ve obligada a enfrentar las consecuencias de sus actos. Y eso, aunque duela, puede ser el inicio de su conversión. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. Alejarte de alguien que no te valora no significa odiar a esa persona. No significa desearle el mal. No significa cerrar tu corazón.
significa protegerte, significa honrar la vida que Dios te dio, significa decir yo merezco más que esto. Y desde la distancia puedes seguir orando por esa persona, puedes seguir pidiéndole a Dios que la transforme, puedes perdonar, que es diferente de reconciliarte, porque el perdón es un acto interior que tú haces por tu propia paz, mientras que la reconciliación requiere que la otra persona cambie y pida perdón. Y si esa persona no cambia, tú puedes perdonarla y aún así mantener tu distancia. El perdón es un tema que merece mucha atención porque es quizás el más malentendido en la vida espiritual. Muchos creen que perdonar significa olvidar, pero eso es imposible y hasta peligroso. No puedes olvidar lo que te hicieron, tu mente no funciona así. Y si olvidas, corres el riesgo de volver a caer en la misma situación. Perdonar no es olvidar, perdonar es soltar. Es decir, lo que me hiciste me dolió, pero ya no voy a cargar con ese dolor. Ya no voy a dejar que tu acción del pasado controle mi presente. Te entrego a Dios y confío en su justicia. Otros creen que perdonar significa justificar. Tampoco. Perdonar no es decir está bien lo que me hiciste, no está bien, estuvo mal, fue injusto, te causó daño. Reconocer eso no es falta de perdón, es honestidad. Puedes reconocer el mal que te hicieron y aún así perdonar, porque el perdón no niega la realidad, el perdón la trasciende. Y otros creen que perdonar significa reconciliarse. Ya lo dije antes, pero lo repito porque es importante. Perdonar y reconciliarse son cosas diferentes. Puedes perdonar a alguien y nunca volver a hablarle. Puedes perdonar a alguien y mantener límites firmes. Puedes perdonar a alguien y decidir que esa persona ya no tiene lugar en tu vida. Porque el perdón es por tu bien, no por el bien del otro. El perdón te libera a ti, te quita el veneno del resentimiento, te devuelve la paz. Y la reconciliación solo es posible cuando la otra persona reconoce su error, pide perdón sincero y demuestra con hechos que ha cambiado. Si eso no sucede, tú puedes perdonar desde tu corazón, pero no estás obligado a reconciliarte. Jesús nos dice que perdonemos 70 veces 7, es decir, siempre. Pero nunca nos dice que seamos tontos. Nunca nos dice que permitamos el abuso. Nunca nos dice que nos quedemos en situaciones que destruyen nuestra dignidad. El mismo Jesús que predicó el amor y el perdón también volcó las mesas de los mercaderes en el templo. También llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. También se alejó de las multitudes cuando necesitaba orar. Jesús sabía poner límites y tú también debes aprender a ponerlos. Pero aquí viene una advertencia que necesitas escuchar. No confundas poner límites con cerrarte al amor. Hay personas que después de ser heridas deciden que nunca más van a amar. Construyen muros alrededor de su corazón. Se vuelven frías, desconfiadas, cínicas y creen que así se están protegiendo, pero en realidad se están condenando a la soledad, porque el corazón humano fue hecho para amar. Y cuando le niegas eso, se marchita, se endurece, pierde su capacidad de sentir alegría. No dejes que el dolor te quite la capacidad de amar. Lo que tienes que aprender no es a no amar, sino a amar con sabiduría, a amar sin perderte a ti mismo, a amar poniendo a Dios siempre en primer lugar. Y esto me lleva a otro punto fundamental, el orden del amor. Santo Tomás de Aquino habla de lo que él llama el ordo amoris, el orden del amor. Y dice que el primer lugar en tu corazón debe ser para Dios, el segundo para ti mismo y el tercero para el prójimo. Esto puede sonar egoísta, pero no lo es. Porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar bien al prójimo. Si estás vacío, no tienes nada que dar. Si estás destruido, no puedes construir a otros. Jesús mismo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Eso implica que primero debes amarte a ti, no antes que a Dios, pero sí antes que al prójimo. Y muchos de los problemas que tenemos en nuestras relaciones vienen de no respetar este orden. Cuando pones a otra persona antes que a Dios, la conviertes en ídolo. Y los ídolos siempre decepcionan. Ningún ser humano puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ningún ser humano puede darte la paz, la seguridad, el amor incondicional que solo Dios puede darte. Y si esperas eso de alguien, vas a frustrarte siempre, vas a exigirle más de lo que puede dar, vas a asfixiarlo con tus necesidades y eventualmente lo vas a perder. Y cuando pones a otra persona antes que a ti mismo, te pierdes, te olvidas de quién eres, te conviertes en lo que el otro quiere que seas, dejas de tener opiniones propias, gustos propios, sueños propios, todo gira alrededor del otro. Y eso no es amor. Eso es dependencia, eso es adicción emocional.
y es tan destructivo como cualquier otra adicción. Así que te invito a que revises el orden del amor en tu vida. Pregúntate, ¿quién ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Es Dios o es otra persona? O quizás es el dinero, el trabajo, el éxito, el placer. Y pregúntate también, ¿me estoy amando a mí mismo de manera sana? ¿Me estoy cuidando física, emocional y espiritualmente? ¿O me estoy descuidando por atender a otros? Porque si el orden está desordenado, todo lo demás va a estar desordenado también. Pero si pones las cosas en su lugar, si le das a Dios el primer puesto y te amas a ti mismo como Él te ama, entonces vas a poder amar al prójimo de verdad, sin dependencia, sin exigencias, sin manipulaciones, libre y generosamente. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien que no te valoraba te ve así? Cuando te ve fuerte, seguro, en paz, sin andar rogando por su atención, muchas veces esa persona empieza a darse cuenta de lo que perdió. Empieza a extrañarte, empieza a buscarte, pero para entonces tú ya no estás disponible, no porque guardes rencor, sino porque ya avanzaste, ya creciste, ya encontraste tu valor en Dios, y eso, aunque no lo busques, es una forma en que la vida les muestra a quienes no te valoraron las consecuencias de su elección. Pero quiero que tengas algo muy claro. Tu meta no debe ser que el otro se arrepienta. Tu meta debe ser tu propia sanación, tu propio crecimiento, tu propia paz. Si el otro cambia, qué bueno. Si no cambia, no importa, porque tu felicidad no depende de eso. Tu felicidad depende de tu relación con Dios y de cómo vives tu vida. No le des a nadie el poder de determinar si eres feliz o no. Ese poder es tuyo. Mejor dicho, es de Dios. Y Él te lo ha dado para que lo uses sabiamente. Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces pasamos por alto, las señales. Porque Dios siempre nos da señales, siempre nos avisa cuando algo no está bien. El problema es que muchas veces no queremos verlas, preferimos ignorarlas porque la verdad nos da miedo. Preferimos engañarnos porque la mentira es más cómoda, pero las señales están ahí. Y si aprendes a reconocerlas, puedes evitarte mucho sufrimiento. ¿Cuáles son las señales de que alguien no te valora? Son muchas, pero te voy a mencionar algunas. Primero, la inconsistencia. Alguien que no te valora está presente cuando le conviene y desaparece cuando no. Te busca cuando necesita algo y se olvida de ti cuando está bien. Sus palabras y sus acciones no coinciden. Te dice que te quiere, pero no te lo demuestra. Y tú andas siempre confundido sin saber a qué atenerte. Eso no es amor. Eso es uso. Segundo, la falta de respeto. Alguien que no te valora no respeta tu tiempo, tus opiniones, tus sentimientos, te interrumpe cuando hablas, se burla de tus sueños, minimiza tus logros, te hace sentir que lo que piensas no importa, te habla de manera despectiva, ya sea abiertamente o con comentarios disfrazados de bromas. Y tú terminas sintiéndote pequeño, insignificante, tonto. Eso no es amor, eso es maltrato. Tercero, la comparación. Alguien que no te valora te compara constantemente con otros. Te dice que fulano es mejor que tú, que mengana sí sabe hacer las cosas, que si fueras como tal persona todo sería diferente. Y tú vives tratando de alcanzar un estándar imposible, sintiéndote siempre menos que los demás. Eso no es amor, eso es crueldad. Cuarto, la indiferencia ante tu dolor. Alguien que no te valora no le importa cuando sufres. Cuando le dices que algo te dolió, lo minimiza, lo ignora o peor, te culpa a ti. Eres muy sensible, te dice. Todo te afecta. Y tú terminas creyendo que el problema eres tú, que exageras, que no tienes derecho a sentir lo que sientes. Eso no es amor. Eso es invalidación. Quinto, la ausencia en los momentos importantes. Alguien que no te valora no está cuando lo necesitas. Cuando estás enfermo, cuando tienes un problema, cuando necesitas apoyo, esa persona brilla por su ausencia. Siempre tiene una excusa, siempre tiene algo más importante que hacer. Pero cuando ella necesita algo, espera que tú dejes todo y corras a su lado. Eso no es amor, eso es egoísmo. Si reconoces estas señales en alguna relación de tu vida, es momento de actuar. No te digo que cortes inmediatamente con esa persona, pero sí te digo que abras los ojos, que seas honesto contigo mismo, que dejes de justificar lo injustificable, que le pidas a Dios la claridad para ver las cosas como son, no como quisieras que fueran, y que tengas el valor de tomar las decisiones que tengas que tomar, aunque duelan. Porque a veces el dolor de cortar es menor que el dolor de seguir en lo mismo.
Pero antes de seguir adelante, detente un momento y pregúntate, ¿has sido tú esa persona para alguien más? ¿Has dejado de valorar a alguien que te ama? Porque a veces estamos tan enfocados en nuestro propio dolor que no vemos el dolor que causamos. Y si quieres que Dios te trate con misericordia, tú también debes tratar a otros con misericordia. No sea que estés pidiendo justicia para los demás y misericordia para ti. Hablemos ahora de algo que rara vez se toca, pero que es esencial: el papel de la oración en todo esto. Porque cuando alguien no te valora, cuando estás sufriendo por esa situación, la tentación es buscar soluciones humanas. Hablar con amigos, leer libros de autoayuda, ir a terapia. Y todo eso está bien, todo eso puede ayudar. Pero si no hay oración, si no hay encuentro con Dios, todo se queda corto. Porque solo Dios puede sanar las heridas más profundas del corazón. Solo Él puede darte la paz que el mundo no puede dar. Solo Él puede mostrarte el camino cuando todo parece oscuro. La oración no es solo pedirle cosas a Dios. La oración es relación. Es abrirle tu corazón y dejar que Él entre. Es escucharlo en el silencio. Es dejarte amar por Él. Y cuando tú te dejas amar por Dios, algo cambia en ti. Ya no estás tan desesperado por el amor humano. Ya no andas mendigando afecto. Ya no te derrumbas cuando alguien te rechaza, porque tienes algo que nadie te puede quitar. Tienes el amor del Padre. Yo te invito a que hagas una oración especial. Que le digas a Dios: Señor, muéstrame mi valor. Muéstrame cómo me ves tú. Sana las heridas que me ha causado el desamor. Enséñame a amarme como tú me amas. Y dame la sabiduría para saber quién merece estar en mi vida y quién no. Y después de esa oración, quédate en silencio. No esperes una respuesta inmediata. La respuesta puede venir después, en un momento inesperado, a través de una palabra, una persona, una circunstancia, pero ten la certeza de que Dios escucha y que Él responde. Siempre responde. También te invito a que lleves esta situación a la Eucaristía. Que cuando vayas a misa, ofrezcas tu dolor en unión con el sacrificio de Cristo, que le digas: Señor, esto que estoy sufriendo lo uno a tu cruz, toma mi dolor y transfórmalo. Y créeme que algo sucede cuando hacemos eso. El dolor no desaparece mágicamente, pero adquiere un sentido, se convierte en ofrenda, se convierte en redención, y poco a poco vas encontrando la paz. Y no te olvides de la Virgen María. Ella sabe lo que es sufrir. Ella vio a su hijo ser rechazado, despreciado, crucificado. Ella entiende tu dolor mejor que nadie. Acude a ella con confianza. Dile: Madre, tú que sufriste tanto, acompáñame en mi sufrimiento, llévame a tu hijo. Enséñame a confiar en él aunque todo parezca perdido. Y la Virgen, que es madre, te va a consolar, te va a sostener, te va a llevar de la mano hasta Jesús. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es necesario. La diferencia entre ser víctima y hacerse la víctima. Porque sí, hay personas que te han hecho daño. Sí, has sufrido injusticias. Sí, tienes derecho a sentir dolor, pero hay un momento en que tienes que dejar de identificarte como víctima y empezar a verte como sobreviviente. Como alguien que, a pesar de todo, sigue adelante. Como alguien que no se define por lo que le hicieron, sino por lo que decide hacer con su vida. Hacerse la víctima es quedarse estancado en el dolor. Es usar el sufrimiento como excusa para no avanzar. Es culpar a otros de todo lo que te pasa y no asumir responsabilidad por tu propia vida. Y eso es cómodo porque te quita el peso de tener que cambiar. Pero también es destructivo porque te mantiene atrapado en el pasado y te impide construir un futuro diferente. Ser sobreviviente, en cambio, es reconocer el dolor, pero no dejar que te defina. Es decir, sí me hicieron daño, pero eso no determina quién soy. Yo soy más que mis heridas. Yo tengo el poder de sanar, de crecer, de ser feliz a pesar de todo. Y eso requiere valentía, requiere decisión, requiere dejar de esperar que otros cambien y empezar a cambiar tú mismo. Te lo digo con todo el amor del mundo. Deja de esperar que la persona que no te valoró se dé cuenta de su error. Deja de esperar que te pida perdón. Deja de esperar que cambie. Quizás nunca lo haga. Y si tu paz depende de eso, nunca vas a tener paz. Tu paz tiene que depender de ti y de Dios. De las decisiones que tomas, de la actitud que tienes, de la fe que cultivas. No le des a nadie ese poder sobre tu vida.
Y hablando de decisiones, quiero recordarte que tú eres el resultado de tus decisiones, no de tus circunstancias. Sí, las circunstancias influyen, sí, hay cosas que no puedes controlar, pero hay muchas cosas que sí puedes controlar. Puedes controlar cómo reaccionas, puedes controlar qué pensamientos alimentas, puedes controlar con quién pasas tu tiempo, puedes controlar qué haces con tu dolor. Y esas decisiones van configurando tu vida. Así que decide bien. Decide valorarte, decide rodearte de personas que te sumen, decide buscar a Dios, decide ser mejor cada día. Quiero compartir contigo una reflexión que a mí me ha ayudado mucho. Se la escuché a un sabio sacerdote hace años y desde entonces la tengo presente. Me dijo: Ángel, en la vida vas a encontrar 3 tipos de personas. Las primeras son las que te suman, te animan, te apoyan, te hacen mejor. Las segundas son las que te restan, te critican, te desaniman, te hacen sentir menos. Y las terceras son las que te dividen, siembran conflictos, crean confusión, rompen la paz. Y me dio un consejo muy sabio: rodéate de los que suman, aléjate de los que restan y huye de los que dividen. Piensa en las personas que tienes en tu vida, quiénes te suman, quiénes te restan, quiénes te dividen y toma decisiones en consecuencia. No tienes que ser grosero ni cruel. Puedes alejarte con respeto, con caridad, pero aléjate, porque tu vida es muy corta y muy valiosa como para pasarla con personas que no te valoran. Pero ojo, esto no significa que solo debas rodearte de personas que siempre te digan que sí. No. A veces las personas que más te suman son las que te dicen verdades incómodas, las que te corrigen cuando te equivocas, las que te exigen ser mejor. Eso no es restar, eso es amar. La diferencia está en la intención. Si alguien te critica para hundirte, está restando. Si alguien te critica para ayudarte a crecer, está sumando. Aprende a distinguir. Ahora quiero hablarte de un tema delicado, el momento en que debes soltar. Porque hay relaciones que por más que quieras no tienen futuro. Hay personas que por más que ores no van a cambiar. Y hay situaciones que por más que te esfuerces no van a mejorar. Y en esos casos lo más sabio, lo más sano, lo más santo es soltar. Soltar no es rendirse. Soltar es confiar, es decirle a Dios: Señor, yo hice todo lo que pude, ya no puedo más. Te entrego esta situación, te entrego a esta persona y confío en que tú harás lo que yo no puedo hacer. Y después de soltar hay que caminar hacia adelante, sin mirar atrás, sin arrepentirse, sin preguntarse qué hubiera pasado si hubieras hecho algo diferente. Lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías y con lo que tenías. Ahora es tiempo de avanzar. La Biblia tiene un pasaje que me encanta. Está en el libro de Isaías, capítulo 43. No recuerden las cosas pasadas ni consideren las cosas antiguas. He aquí, yo hago algo nuevo, ahora brota, ¿no lo perciben? Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero para que lo nuevo llegue, tienes que soltar lo viejo. Tienes que dejar ir lo que ya no sirve. Tienes que hacer espacio. Y sé que da miedo, sé que duele, pero es necesario. Porque mientras sigas aferrado al pasado, no puedes abrazar el futuro. Recuerdo a una mujer que me dijo: Padre, yo sé que tengo que dejarlo ir, pero me da miedo la soledad. Y yo le respondí: hija, hay una soledad que destruye, pero hay otra soledad que construye. La soledad que destruye es la de quien está vacío por dentro, sin Dios, sin propósito, sin amor propio. La soledad que construye es la del que está solo pero no vacío, del que aprovecha el tiempo para conocerse, para sanar, para crecer, para encontrarse con Dios. No le tengas miedo a esa soledad, abrázala, porque en ella vas a encontrar tesoros que no encontrarías de otra manera. Y es verdad, algunos de los momentos más importantes de mi vida espiritual han sido en soledad, en el silencio, sin distracciones, sin ruido. Dios habla más claro y tú puedes escucharlo mejor. Así que si en este momento estás solo porque alguien no te valoró y se fue, o porque tú tuviste que alejarte, no lo veas como castigo, velo como oportunidad. Aprovecha este tiempo, ora más, lee más, reflexiona más, conócete más. Y cuando salgas de este tiempo de soledad, vas a ser una persona diferente, más fuerte, más sabia, más entera. Y vas a estar lista para amar de manera más sana y más plena. Hay algo más que quiero decirte y es sobre el tiempo de Dios. Porque muchas veces nos desesperamos, queremos que las cosas pasen ya, queremos que el que nos hizo daño pague ya, queremos encontrar a la persona correcta ya, queremos estar bien ya, pero Dios no trabaja así. Dios tiene su propio tiempo y su tiempo es perfecto, aunque a nosotros nos parezca lento.
Hay un versículo en Eclesiastés que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y hay tiempo de esperar. Y la espera no es pasiva, la espera es activa, es confiar mientras trabajas, es orar mientras actúas, es creer mientras sigues adelante. No sé cuánto tiempo va a pasar antes de que veas la justicia de Dios manifestarse en tu situación, quizás sean meses, quizás años, pero ten la certeza de que Dios no olvida, Dios no ignora, Dios ve todo. Y en el momento justo, ni antes ni después, Él actuará. Tu trabajo es confiar y seguir caminando. Y mientras esperas, no dejes de hacer el bien. No dejes que el dolor te amargue. No dejes que la injusticia te endurezca. Sigue siendo la persona que Dios quiere que seas. Sigue amando, sirviendo, orando, perdonando, porque eso te mantiene conectado con Dios. Y cuando estás conectado con Dios, todo lo demás se pone en su lugar. Quiero ahora compartir contigo una verdad que puede doler, pero que es liberadora. A veces la persona que no te valora nunca va a reconocer su error. Nunca va a pedirte perdón, nunca va a darse cuenta de lo que perdió. Y tú tienes que estar en paz con eso. Tienes que poder seguir adelante sin esa validación. Porque tu sanación no puede depender de que el otro cambie. Tu sanación depende de ti y de Dios. Hay una historia que me gusta contar. Un hombre fue herido profundamente por un amigo. Lo traicionó, lo difamó, le arruinó la reputación. El hombre pasó años esperando que el amigo le pidiera perdón, pero nunca lo hizo. Y el hombre vivía amargado, lleno de rencor, sin poder avanzar. Un día fue a ver a un monje sabio y le contó su situación. El monje le dijo, mientras sigas esperando su perdón, él te sigue controlando. Tú le diste el poder sobre tu paz. Recupéralo, perdónalo aunque él no lo pida. No por él, sino por ti. Y sigue adelante. El hombre hizo caso, perdonó desde su corazón, sin esperar nada a cambio, y encontró una paz que no había sentido en años. Eso es lo que te invito a hacer. Perdona aunque no te pidan perdón. Suelta aunque no haya cierre. Avanza aunque no tengas todas las respuestas. Porque la vida es muy corta para vivirla atrapado en el pasado. Y Dios tiene cosas hermosas para ti en el futuro, pero para recibirlas tienes que soltar lo que te ata. Y cuando sueltas, cuando perdonas, cuando avanzas, algo misterioso sucede. La carga se alivia. Es como si llevases una mochila llena de piedras y de pronto la dejaras en el suelo. Te sientes más ligero, puedes respirar mejor, puedes caminar más rápido. Y te das cuenta de que esa carga no era tuya. Tú la habías tomado, pero no te correspondía. La carga de hacer justicia es de Dios, no tuya. La carga de cambiar al otro es de Dios, no tuya. Tu única carga es ser fiel a lo que Dios te pide, y esa carga es ligera. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Estás cansado, estás agobiado, ve a Jesús, Él te dará descanso. No un descanso que te quite los problemas, pero sí un descanso que te da paz en medio de los problemas. Y esa paz no tiene precio. Ahora, quiero hablarte de la esperanza, porque después de todo lo que hemos hablado, del dolor, de las heridas, de la injusticia, necesitas saber que hay esperanza, que no todo termina en oscuridad, que el sol sale después de la noche, que después del invierno viene la primavera. Y que Dios está escribiendo una historia hermosa con tu vida, aunque ahora solo puedas ver un capítulo difícil. La esperanza no es un sentimiento. La esperanza es una decisión. Es decidir creer que las cosas pueden mejorar aunque no las veas. Es decidir confiar en Dios aunque no entiendas sus caminos. Es decidir seguir adelante aunque todo parezca perdido. Y esa decisión la tienes que tomar cada día. Porque el desánimo es constante. El mundo te va a dar razones para perder la esperanza, pero tú tienes que elegir creer, tienes que elegir esperar, tienes que elegir confiar. San Pablo dice en la carta a los Romanos, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no defrauda. Eso significa que si tú esperas en Dios, Él no te va a fallar. Quizás no te dé lo que tú esperas, pero te va a dar algo mejor. Quizás no te lleve por el camino que tú querías,
pero te va a llevar por el camino que tú necesitas. Confía. Y esa esperanza tiene que ser activa. No puedes sentarte a esperar que las cosas cambien solas. Tienes que poner de tu parte. Tienes que trabajar en tu sanación. Tienes que buscar ayuda si la necesitas. Tienes que tomar decisiones valientes. Tienes que orar con fe. Tienes que actuar con prudencia. Y Dios, que ve tu esfuerzo, va a bendecir tus pasos. Quiero terminar con una imagen que a mí me conmueve mucho. Es la imagen de Jesús resucitado mostrando sus llagas a los discípulos. Fíjate que Jesús resucitó, pero conservó las llagas. No desaparecieron. Siguen ahí, en sus manos, en sus pies, en su costado. ¿Por qué? Porque las llagas son parte de su historia. Son testimonio de su amor. Son prueba de lo que sufrió por nosotros. Tú también tienes llagas. Heridas que te dejaron quienes no te valoraron. Y esas llagas no van a desaparecer completamente, van a quedar como cicatrices. Pero las cicatrices no son señal de debilidad, son señal de que sobreviviste, de que sanaste, de que eres más fuerte de lo que crees. Y esas cicatrices pueden ser tu testimonio, pueden ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Pueden mostrar el poder de Dios para sanar y restaurar. Así que no te avergüences de tus heridas. No las escondas. Déjala ser parte de tu historia. Y usa esa historia para glorificar a Dios, para mostrar que Él puede sacar bien del mal, para dar esperanza a los que sufren. Querido amigo, querida amiga, hemos recorrido un camino largo juntos hoy. Hemos hablado del dolor, del valor, del perdón, de los límites, de la esperanza. Y yo espero que algo de lo que dije haya tocado tu corazón, que te haya dado luz en medio de la oscuridad, que te haya dado fuerzas para seguir adelante. Pero lo más importante no es lo que yo dije, lo más importante es lo que tú vas a hacer con esto, porque las palabras sin acción son vacías. Así que te invito a que hoy, ahora mismo tomes una decisión. Puede ser perdonar a alguien que te hizo daño, puede ser alejarte de una relación tóxica, puede ser empezar a valorarte más, puede ser buscar ayuda profesional, puede ser acercarte a Dios en oración. Lo que sea que necesites hacer, hazlo, no lo dejes para mañana. Hoy es el día de la salvación. Y recuerda, no estás solo. Dios está contigo. La Virgen intercede por ti. Los ángeles te cuidan. Los santos te acompañan. Y hay una comunidad de fe que te sostiene. No te aísles. Busca apoyo. Comparte lo que estás viviendo. Déjate ayudar. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si este mensaje te tocó el corazón, si te ayudó en algo, compártelo. Hay muchas personas que están sufriendo porque alguien no las valora y quizás este mensaje es justo lo que necesitan escuchar. Así que mándalo a alguien que lo necesite, ponlo en tus redes sociales, difunde la palabra, porque no sabemos el impacto que un mensaje así puede tener en la vida de alguien. Y también te pido que te suscribas a este canal y que actives las notificaciones, porque voy a seguir compartiendo reflexiones como esta y quiero que te lleguen, quiero seguir acompañándote en tu camino de fe. Quiero seguir dándote herramientas para que vivas una vida más